si las variaciones se mantienen constantes del radio, escribámoslo bien, si las variaciones del radio y la altura se mantienen constantes, coma, la variación del volumen se mantiene constante después de, pongámosle a eso, 2 segundos. ¿Será que sí? ¿O será que no? ¿Qué nos va a cambiar para este problema? Pues no va a cambiar gran cosa. Sí hay cosas que nos van a variar, porque ya el radio no es el mismo, ya la altura no es la misma. Si ustedes recuerdan, aquí nos decía que el radio estaba aumentando a razón de 1 centímetro por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que ya el radio no va a valer 4. ¿Cuánto valdrá el radio después de 2 segundos? 8. No, ¿por qué 8? 6. 6. O sea que ahora R de H de T, o mejor, de R de T, sigue siendo de 1, ¿cierto? De H de T sigue siendo de menos 2, ¿ok? Pero R ya no va a valer 4, sino va a valer 6. Y H, ¿cuánto valdrá H? Si disminuye, 12. si disminuye de a 2, Disminuye. también valdría 8. 6, ¿cierto? Valía 10, en un segundo valdrá 8 y en el otro valdrá 6. Sencillo, ya lo único que me queda es, utilizando la misma derivada, reemplazar. Entonces, vamos a llevarnos la derivada. Uy, creo que no la estoy cogiendo ahí toda. Ahora sí. Entonces, me queda solamente reemplazar los valores que ahora cambian, ¿cierto? A ver, este radio entonces ya no es 4. El de R de T sigue siendo 1, pero H ya no vale 10. Lo mismo, aquí el 1 pues ya desapareció, el de H de T sigue valiendo menos 2, pero el radio ya no vale 4. Entonces reemplazamos los valores, el radio ahora vale 6. A ver, el radio ahora vale 6. El de R de T sigue valiendo 1 y H ahora vale 6. Y por este otro lado tendríamos de H de T que vale menos 2 y el radio que vale 6. ¿Listo? ¿Cuánto me estaría dando? Aquí seguimos con el pi. Aquí tendríamos 2 por 6 por 6. Creo que eso darían 72. Y por este otro lado, 6 al cuadrado, que son 36. 36 por 2 daría menos 72. 72 menos 72, ¿cuánto da? 0. Y 0 por pi, pues sigue dando 0. Significa que 2 segundos más tarde, a pesar de que están cambiando las dimensiones del volumen, el volumen no estaría cambiando. ¿Sí? De otra parte, yo les recuerdo a ustedes que el cálculo es cálculo infinitesimal, ¿no? Infinitesimal porque estamos hablando de cosas demasiado pequeñas.
Eso quiere decir que no es que esperemos que, uy, yo me quedé media hora esperando a que cambiara el volumen y no cambió. No, es en un instante, en un solo instante demasiado pequeño donde el volumen no está cambiando. ¿Sí queda claro? Es solamente un instante donde el volumen no cambia. Seguramente en el siguiente instante va a cambiar. Que si cambia para aumentar o cambia para disminuir, no sabemos. Por ahora lo único que sabemos es que está cambiando. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, un ejemplo de esto en la vida, así como físico, no se podría. Sí, de hecho, lo que corresponde a producción, en producción se trabaja, pues realmente las empresas que trabajan técnicamente hacen precisamente este tipo de cálculos para determinar, por ejemplo, qué pasa si yo, voy a poner algo muy simple. Supongamos que yo obtengo unos ingresos, ¿cierto? Mis ingresos de qué dependen? De lo que yo vendo, ¿cierto? Menos algunas cosas que yo tengo de gastos. Eso sería, no, perdón, esos no son unos ingresos, esos son la utilidad, perdón, utilidad, lo que le llamamos utilidad. Ingreso es sencillamente lo que yo recibo, pero otra cosa es la utilidad. ¿Sí? La utilidad es como lo que uno se gana. Por decir algo, yo compro una calculadora en 10.000 pesos y la vendo en 11.000. ¿Cuáles son mis ingresos? 11.000. 11.000 11.000. es lo que recibo. Y la utilidad, 1. 1.000. 1.000 pesos, correcto. Eso es para que entonces tengamos claridad. Listo. Resulta que, lógicamente, lo que yo vendo es lo que está ingresando, ¿cierto? Lo que está ingresando estaría relacionado con ¿qué? Con las unidades vendidas. Unidades vendidas y con el precio, ¿sí o no? Con el precio unitario. Los gastos en contabilidad o en el área financiera se hablan de gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que uno tiene que pagar siempre, así sea que no venda o que venda mucho o que venda poquito. Yo tengo algunos gastos que siempre tengo que pagar. Por ejemplo, un arriendo. Si yo tengo alquilada una bodega, pues sin importar si yo vendo o no vendo, a mí me toca pagar el arriendo, ¿cierto? Los salarios de una secretaria, igual, eso me toca pagarlo, haya o no hayan ventas. ¿Listo? Esos serían los gastos fijos. Pero hay otros gastos que son variables. Por ejemplo, lo que yo consumo cuando estoy produciendo. Entonces, si yo produzco mesas, pues seguramente tendré que hacer un gasto por la cantidad de mesas. Por cada mesa que yo haga, pues tendré que gastar una plata, ¿cierto? Entonces, esos son gastos variables. Dependen de lo que, de lo que quede, de lo que yo produzca. ¿Ok? Entonces, podría haber una pregunta y es, ¿cuál sería o cómo cambiaría la utilidad? ¿Cómo cambia la utilidad si yo aumento el precio en un valor determinado? ¿Sí? Entonces yo digo, vea, yo quiero decir que el de PDT va a ser de 100 pesos. Yo necesito saber qué va a pasar con la utilidad. ¿Será que siempre aumenta? ¿Será que siempre disminuye? ¿O puede haber una variación ahí? ¿Listo? Esto está muy relacionado con el siguiente tema que es optimización. Y entonces, en optimización yo lo que pregunto es, bueno, ¿y cuál es el precio ideal para que yo tenga la mejor utilidad? Y ojo, porque no siempre aumentar el precio significa mayor utilidad. Tengan en cuenta que muchas veces cuando los precios suben, ¿qué pasa con las unidades vendidas? Va. Bajan.
Si yo empiezo a aumentar mis precios, de pronto empiezo a perder mercado, lo que significa que estoy perdiendo unidades vendidas. ¿Ok? Entonces podríamos tener un desequilibrio porque unas cosas aumentan y otras cosas disminuyen. ¿Listo? Entonces, efectivamente, en situaciones como esta, podemos tener una variación en la utilidad y podemos tener una aplicación de lo que son las razones de cambio. Lo que pasa es que llegue a esta ecuación. Ahí está el dilema. Plantee esa ecuación de utilidad. No es tan fácil. Realmente ahí tendría que estar un economista, bueno, un ingeniero especializado, podría estar ahí para determinar precisamente esa función de utilidad. Eso no lo hace cualquier persona. Puedo también tener una situación. Ustedes han visto el caso particular de la botella de Coca-Cola, ¿cierto? Coca-Cola es la única botella que tiene, digamos que una figura tan especial. ¿Y ustedes sabían que la botella de Coca-Cola es la más costosa del mercado? Producir una botella de Coca-Cola es lo más costoso que puede haber como botellas. Sí, profe. Bueno, y si eso es así, ¿por qué ellos siguen manteniendo esa forma de botella? Porque tienen una gran demanda. ¿Pero la botella o la gaseosa? La gaseosa, profe, la gaseosa tiene una gran demanda. A la gaseosa. Pero ¿y qué pasa con la botella? ¿Por qué no cambian la botella y con eso disminuyen precios y podrían hasta vender más barato o tener mayor utilidad de ellos? Profe. Es como su imagen, ¿no? Como su marketing, de cierta manera. Aquí hay un factor diferencial, muchachos. La botella de Coca-Cola tiene un factor comercial, la sola botella. Es un elemento representativo de la empresa, de la marca. ¿Sí? Ustedes pueden ver una botella sin ningún aviso, pero si ustedes le ven la forma de la botella de Coca-Cola, ya identifican que es Coca-Cola. Lo que no ocurre con ninguna otra. ¿Sí? Con las otras uno puede decir, uy, esto podría ser, no sé, podría ser, solamente estoy hablando de la forma, no estoy hablando ni del color, ni qué es lo que va por dentro, ni nada. Estoy hablando específicamente de la forma. ¿Sí? Coca-Cola hace sus botellas, así sean plásticas. Recuerden que ellos hacen sus botellas de la misma forma, así sean plásticas, ¿cierto? ¿Por qué? Específicamente es por recordación, ¿sí? Y por identificación de una marca. Pero si yo estoy con una marca nueva, yo tendría que pensar en, bueno, ¿cuáles deberían ser las condiciones de mi botella? ¿Cierto? Que si la hago más alta y bien delgadita, ¿cierto? O por el contrario, la hago bajita y bien gordita, ¿cierto? Entonces, ahí precisamente todos estos aspectos influyen en, en el mercadeo y en lo que utilizaría una empresa para disminuir costos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Ok. Con respecto a eso, ustedes des en cuenta que no todas, lógicamente, pero la mayoría de los envases en lata son muy parecidos. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente porque lo que se busca es la condición ideal para que produzca el menor precio. Listo, entonces vamos para otro ejercicio. Tenemos un cubo de hielo. Es un cubo de hielo, así bien torcidito. Este otro también es de volumen. Y me dice que un cubo de hielo se derrite o se funde, como quieran decirlo ustedes, se derrite
a, pongámosle a eso, 8 centímetros cúbicos por minuto. Determinar la disminución que presentan sus aristas. Aristas, ¿qué se le dice? A las longitudes de estos lados, ¿ok? Esas son las aristas. Cuando el volumen es de, pongámosle a eso, 64 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, como es un cubo, la característica de un cubo es que sus dimensiones todas son iguales, ¿cierto? X por aquí y X por acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos alguna idea de qué es lo que está pasando. Empezamos con el primer paso, que es identificar las razones de cambio conocidas y desconocidas. De acuerdo a lo que me dice ahí, el volumen está disminuyendo, por lo tanto, dB de T es igual a menos 8 centímetros cúbicos por minuto. Las unidades de tiempo no nos interesan. Realmente es por tener una referencia, pero ellas no van a cambiar en nada el problema. ¿Listo? La otra, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues la que me están pidiendo es de X de T. Eso es lo que me preguntan. ¿Vale? Lo otro, la segunda parte. Ya no hay más variables. ¿Por qué? Porque las dimensiones todas son iguales, así que no afecta en nada. Segundo paso, me dice identificar las constantes o valores iniciales. ¿Qué valor tengo yo inicial? Pues, ¿cuál es el volumen? El volumen dice que es de 64 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Tengo otra variable? No, no la tengo. ¿Cierto? No la tenemos. Bueno, tercer paso. Tercer paso, a ver, ¿qué dice el tercer paso? Plantear la función objetivo. ¿Cuál es la función que me relaciona el volumen con sus dimensiones? Pues la ecuación de volumen nuevamente. Y el volumen de un cubo es igual a x elevado al cubo. Siguiente paso. Derivar. Entonces, nuevamente, la derivada de b, pues sería 1 por dB de t. Que sencillamente lo puedo dejar como dB de t. La derivada de x al cubo, pues 3x al cuadrado, ¿cierto? Y multiplicamos por dx de t. Siguiente paso. Reemplazar en la derivada. Entonces, dB de t, ¿cuánto vale? Vale menos 8. Esto es igual a 3 multiplicado por el valor de x. ¿Conocemos el valor de x, chicos? No, profe. No se conoce. Pero yo puedo utilizar la misma ecuación de volumen para hallar cuánto valdría x. Si yo sé que el volumen es igual a x al cubo y que el volumen es de 64, entonces 64 es igual a x al cubo. Y despejo para hallar x. ¿Cómo despejo? Pues sabemos que sacamos raíz cúbica. Raíz cúbica de 64. 4. Entonces, ahora sí sé cuánto vale x. 3 por 4 elevado al cuadrado. Y todo multiplicado por dx de t.
Ya tenemos entonces el quinto paso. El cuarto paso fue derivar, el quinto paso fue reemplazar y el sexto paso entonces me dice que es calcular la variable pedida. Lo que me están pidiendo es precisamente de x de t. Entonces despejamos. Estos dos que están multiplicando pasarían a dividir. Y entonces quedaría como, a ver si alcanza a caber aquí, menos 8 sobre 3 por 4 al cuadrado. Si no estoy mal, esto daría como menos un sexto. Y ya tenemos entonces en cuánto disminuyen sus longitudes. Preguntas. Ah, y lo mismo, ¿no? Si es una longitud, ¿en qué dimensiones quedará? Pues ahí las dimensiones están dadas en centímetros y el tiempo en minutos. Entonces, de menos un sexto de centímetro por minuto. Dos vehículos parten del mismo punto. Uno al norte, y de una vez, siempre norte se refiere a arriba. Lógicamente sur sería abajo. Y el otro, bueno, pero de una vez pongamos los valores. Parten del mismo punto. Uno al norte a 10 metros por segundo. Y el otro al oriente. Oriente siempre será derecha. A 8 metros por segundo. La pregunta es calcular la variación de la distancia que los separa después de, pongámosle a eso 20 segundos. ¿Listo? Para entenderlo, pues gráficamente lo que me está diciendo es que parten desde el mismo punto, uno va dirigido hacia arriba y el otro va dirigido hacia la derecha, ¿cierto? Que este se mueve a razón de 10 metros por segundo, mientras que este se mueve a 8 metros por segundo. ¿Listo? Esos valores ya no importan. Y entonces me está pidiendo cuál es la velocidad con la que en algún momento, pues este estará por acá, ¿cierto? Digamos que ha recorrido 2 cuadritos, mientras que este todavía no ha recorrido los 2 cuadritos porque va más lento, ¿cierto? Me está preguntando por esta distancia. Lógicamente, cuando hayan transcurrido los 20 segundos. ¿Ok? Entonces, aquí, primer paso, vamos a plantear nuestras razones de cambio. Vamos a llamar a este sencillamente como la variación de la longitud Y con respecto al tiempo. Y este entonces será la variación de la longitud X con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, la distancia, mejor, lo que me están preguntando es de D de T, ¿cierto? La variación de la distancia con respecto al tiempo.
Esta es la pregunta. Y lo que conocemos es en cuánto aumenta y con respecto al tiempo, que es de 10, y de x de t, que es de 8. Lo segundo, ¿qué conocemos ahí? Un tiempo, no conocemos nada más, que el tiempo serán 20 segundos. Lo tercero, planteamos nuestra función objetivo. La función objetivo, pues es la función de distancia, que sabemos que sería igual a distancia, bueno, distancia al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Está claro la formulita? Estoy aplicando es Pitágoras. Sí, profe. Cuarto paso, derivar implícitamente. La derivada de 2D, pues sería, perdón, de d al cuadrado es 2D por dd de t, ¿cierto? Y lo mismo para los otros lados. Sería 2x por dx de t y más 2y por dy de t. ¿Ok? El quinto paso es reemplazar. Pero en este momento yo no conozco sino esto de acá y esto de acá. No conozco nada más. No conozco cuánto vale x ni cuánto vale y. Pero recordamos que x es la distancia que se va a recorrer en forma horizontal. ¿Sí o no? Y y es la distancia que se recorre en forma vertical. Pero ¿después de cuánto tiempo?